Mm. Buenas noches, Alejandra. Vamos a dar unos segunditos para que se vayan incorporando los compañeros e iniciamos. Buenas noches y gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional. Hoy, domingo 30 de noviembre del 2025, siendo las 8 de la noche con 3 minutos. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy asesor en este módulo de Derecho Constitucional, soy licenciado en Derecho, tengo esta licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, tengo una maestría en Derecho Civil, he colaborado en distintas universidades, en la Universidad La Salle Bajío, fungí como abogado general de la universidad, como consultor normativo, como subdirector de campus, consejero universitario y bueno, desempeñé ahí algunos cargos en esta universidad, también como asesor jurídico contra rectores de la universidad, también he colaborado en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la UVEG, en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, también como académico en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad La Salle de Cancún y bueno, en la red de universidades La Salle. En la iniciativa privada y en el sector público, pues me he desempeñado como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico del gobernador, como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en retiro. Y bueno, actualmente colaboro con la Secretaría de la Honestidad en algunas consultorías en algunas áreas. Y bueno, pues esa experiencia ha, que me permitió pues generar a lo largo de estos años en esas actividades del sector público, de la iniciativa privada y del sector público, bueno, pues me permite entender un poco de este módulo de lo que es el derecho constitucional, que es una área muy bonita, muy interesante, de la cual les estaré platicando, comentando. Alejandra, buenas noches. Nos pide el coordinador que igual puedan presentarse y bueno, en este caso tú nos haces favor de acompañarnos. No sé, quieras comentar algo de tu persona, algo que te haya motivado para estudiar esta carrera, que nos pudieras compartir. Sí, hola, muy buenas noches. Bueno, Pues bueno, más que nada estoy estudiando ahorita Derecho porque me he ido desempeñando a lo largo de mi vida en trabajos donde la mayoría son abogados. ujú. Yo me recibí de criminóloga en 2018. De hecho, sí lo conozco, maestro, porque trabajé en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sí. en 2017 a 2021, si no me equivoco. Y la verdad, pues es un placer que usted sea mi asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Cuando vi dije, ¡ay, qué padre! Y pues he estado trabajando después del Tribunal de Justicia, me pasé a la Procuraduría de Derechos Humanos y actualmente estoy trabajando en la Consejería Jurídica en el área de vinculación. Y pues estoy ahorita actualmente estudiando Derecho justamente pues para seguir creciendo, vaya, y para poder tener pues para tirarle algo mejor, vaya. Excelente, Alejandra. No, sí, muchas gracias. Pues sí, ya hace algunos, bueno, un poco de años, no, no tanto, pero sí, que por ahí estuvimos compartiendo ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa. Pues qué gusto verte aquí y bueno, que estás colaborando también en la consejería. Muy, muy grato y bueno, pues me reitero también a la orden cualquier consulta con todo gusto. ¿Sale? Bueno, Sí, muchas gracias. al contrario, gracias. Bueno, pues precisamente este módulo de derecho constitucional es muy interesante porque precisamente en este derecho constitucional vamos a ver lo que se refiere a la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. De tal suerte que si queremos conocer, entre otras cosas, básicamente cómo funciona el Estado mexicano, cómo funciona el sistema jurídico mexicano, pues hay que remitirnos propiamente a nuestra Carta Magna, a ese texto fundamental en donde ahí encontramos toda la carta descriptiva de cómo se da esa organización, estructura y funcionamiento. Básicamente vamos a encontrar tres funciones principales, que es la función ejecutiva, la función legislativa y la función jurisdiccional. Esas funciones pues las vamos a encontrar a lo largo pues de toda la actividad dentro del Estado mexicano, recordando que el Estado mexicano pues y como cualquier otro estado pues se integra por varios elementos, cinco elementos principales a saber, lo que es una población, un territorio, un orden soberano, un poder soberano, bueno, un orden normativo, un poder soberano y una teleología o fin último. Una población, un territorio, un gobierno, un orden normativo y una teleología o fin último, es decir, algo que se busca, sí que es el bienestar público temporal. Y entonces, la actividad del Estado se armoniza para la consecución, es decir, para la obtención de ese bienestar público temporal. Y decimos que es un bienestar público temporal, pues porque se refiere a una situación que va cambiando, que es cambiante y que atiende a ese bienestar de todos. Buenas noches. Veo que dice Xiaomi 23117R. Estamos iniciando. Soy tu asesor, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. No sé si quisieras presentarte. Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Decía que precisamente para poder entender cómo funciona el Estado mexicano, el sistema jurídico mexicano, pues hay que remitirnos al estudio de la Constitución. Y en la Constitución encontramos pues esos elementos que nos van a entender que México como nación pues tiene una forma de Estado y una forma de gobierno. De acuerdo con el artículo 40, México es una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Sí? Y el artículo 39 no remite, pues, a las características del poder público, nos remite a la soberanía nacional. Nos dice el artículo 39 de la Constitución, la soberanía nacional reside de manera original y esencialmente en el pueblo, quien tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Ya vimos que la forma de gobierno es una república representativa, democrática y federal. Ahí encontramos lo que es la forma de Estado y la forma de gobierno. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. En este módulo pues da inicio este 24 de noviembre pasado y concluye el miércoles 17 de diciembre. ¿Qué es lo que se pretende pues en este módulo, entre otras cosas? Pues conocer los elementos del derecho constitucional, conocer precisamente que el derecho constitucional es aquel que estudia la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, los sistemas constitucionales, la integración, designación y facultades de los distintos órganos de la federación, que existen tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal
y el orden municipal. En el orden federal hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el orden estatal encontramos también una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el ámbito municipal no encontramos una división de poderes, encontramos una consolidación de poderes con las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero dentro de una figura que se conoce como ayuntamiento. El ayuntamiento se integra por un presidente o presidenta municipal que a veces se le suele llamar alcalde. Encontramos también la figura de síndicos, síndicos y regidores. En la Ciudad de México, por ejemplo, pues están las alcaldías. La Ciudad de México es un proceso muy peculiar, muy curioso, porque está en un proceso de conversión en la entidad federativa número 32. Entonces está en ese proceso para irse migrando e irse mutando y tener básicamente los mismos elementos que tiene una entidad federativa. Ahorita tiene, por ejemplo, las alcaldías, 16 alcaldías que antes eran llamadas las 16 delegaciones. Entonces, bueno, pues tenemos esas alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se pretende, pues? ¿Cuáles son las competencias que se pretende que ustedes desarrollen con este módulo de derecho constitucional? Pues que conozcan precisamente esos sistemas jurídicos mexicanos, que existen tres ámbitos del poder, del ejercicio del poder, el ámbito federal, el ámbito estatal, el ámbito municipal, que conozcamos la división de poderes, que conozcamos los alcances y el contenido de nuestra constitución. Hay algunas competencias específicas que hay que ir desarrollando, como es el conocer el desarrollo histórico de nuestra Constitución, es decir, nuestra Constitución actual de 1917 no fue creada de la nada, sino que lleva un historial consecutivo en donde nosotros, como nación soberana, surgimos de un proceso independentista. Recuerden que la nación mexicana surge pues de ese proceso de emancipación, de liberación de la corona española, y en donde nosotros tenemos nuestro propio ordenamiento normativo, nuestro texto constitucional, y el primer texto constitucional formalmente pues es la Constitución de 1824. Pero antes de eso pues hubo varios documentos que fueron sentando las bases de ese primer texto constitucional. Encontramos algunos documentos como los Sentimientos de la Nación, de don José María Morelos y Pavón, donde hacía varios pronunciamientos sobre el derecho a la libertad, sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a la propiedad, en el número de derechos que iban a ir delineando la constitución de este nuevo Estado mexicano. Encontramos también algunos otros ordenamientos también extranacionales, pero que también se tomaron y sirvieron de base para ese texto constitucional. La Constitución Española de Cádiz. Encontramos también algunos otros documentos, pues, que estuvieron, pues, entre los propios independentistas y que llegan a formar esta Constitución del 24, las bases constitucionales, la Constitución del 36, del 46, del 43, del 47, la Constitución del 57 hasta la Constitución de 1917 y pues todas las reformas que se han venido dando. Bueno, lo que se pretende es pues que identifiquemos el origen pues de nuestro texto constitucional actual y con todas las reformas. Particularmente en los últimos años se han dado varias reformas constitucionales. ¿Ustedes ubican alguna reforma constitucional que se ha dado en últimas fechas y que se ha dado a conocer pues de una manera muy relevante, que hayan escuchado en medios de comunicación, que se hayan enterado? Elizabeth, Alejandra, no sé si recuerdan alguna que hayan ubicado. La de Elizabeth. energía. Sí, la reforma energética, sí, sin lugar a dudas, en donde se recuerden que pues está la petroquímica y en donde ahí, por ejemplo, estaba el Estado como el controlador o el que tiene el monopolio respecto de la extracción y la comercialización y bueno, con ciertas peculiaridades que permite pues que se permita, por ejemplo, en el rubro petrolero, pero también está en el rubro energético, por ejemplo, de generación de energía eléctrica y algunos otros ramos también. Además de de la reforma energética, pues ha habido también unas reformas en materia de la Guardia Nacional,
la reforma al Poder Judicial. Ha habido distintas reformas pues que se han dado en donde han participado el Congreso de la Unión, que se integra por dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y como es un proceso de reforma constitucional, pues también para validar o respaldar este proceso de reforma a través del constituyente permanente, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, participan la mayoría de las legislaturas de los estados. Las fases del proceso legislativo, y esto está vinculado con el reto 2, precisamente es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. ¿Sí? Quienes tienen derecho a iniciar leyes, se da la discusión en una cámara de origen, otra en la cámara revisora, viene la aprobación en Cámara de Origen, en Cámara Revisora, y como es una reforma constitucional, se requiere la ratificación o la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, de las cámaras de diputados de cada uno de los estados de la República. Si hablamos de 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, pues se requiere por lo menos la aprobación de 17 congresos estatales para que se dé esta reforma constitucional. Y bueno, pues es parte también de ese conocimiento y eso también está como en el reto 2. Ahorita les voy a decir a grosso modo cómo se integran estos retos. Y bueno, pues eso es parte del aprendizaje esperado, que ubiquemos los procesos de reforma a la Constitución, un tema también muy importante que es el de los derechos humanos, que recuerden, nuestra Constitución se integra por 136 artículos. De esos 136 artículos, los primeros 29 artículos se refieren a los derechos humanos. Antes se le consideraba las garantías individuales, pero son los derechos humanos. Y el resto de los artículos se le considera como la parte orgánica, que es donde se organiza el Estado mexicano. Tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Son de los temas que los vamos a estar abordando a partir de tres unidades en estas 24 días naturales, en donde, como les decía, pues inició el lunes 24 de noviembre y finaliza el miércoles 17 de diciembre. Tiene una duración de 3 y media semanas y bueno, pues son algunos de los retos en donde en la unidad uno. Primero está el reto uno, en donde es un cuestionario. ¿Cómo enfrentamos o cómo entendemos, perdón, a la Constitución y la forma como lo vivimos? En donde pues se hace una lectura respecto de lo que es la Constitución, los tipos de constituciones que existen, algunas constituciones rígidas, algunas constituciones flexibles, algunas constituciones que son escritas, algunas constituciones que abrazan lo que son las costumbres que se les suele llamar consuetudinarias, también algunos otros aspectos muy interesantes de la evolución que han tenido pues las constituciones. Y es la lección 2, que también es la supremacía constitucional y los tratados internacionales, que hay que leer cuáles son los documentos que van a estar respaldando, que van a estar orientando el actuar de las autoridades. Hay un principio que se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice lo siguiente: la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le establece, y el particular o el gobernado puede hacer todo aquello lo que la norma no le prohíba. Luego entonces, para todos los ciudadanos, para todos los gobernados, todo lo que no está prohibido está permitido. Luego entonces, ¿puedo dedicarme a vender en vía pública? Si no está prohibido, está permitido. Claro, habrá que cubrir ciertos requisitos para que tengas tu permiso, por ejemplo, tu licencia, hacer algún pago de derechos, pero no hay una prohibición que te dediques, por ejemplo, es que me quiero dedicar a la agricultura. Pues está bien, puedes dedicarte a la agricultura, a sembrar lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, es que me quiero dedicar a la siembra, por ejemplo, de marihuana. Ah, caray, bueno, pues también forma parte de la agricultura, pero no está permitido que siembres marihuana, salvo que tengas, por ejemplo, un permiso para sembrarla con fines medicinales, con fines lúdicos, y que tengas una autorización en materia de salud y COFOPRIS, etcétera. En tanto que el gobernante no puede exceder las atribuciones que tiene, ni puede dejar de hacer lo que tiene en su mandato, porque puede incurrir en un abuso de autoridad y puede incurrir en una omisión, y eso también le genera una responsabilidad.
a la autoridad. No sé si esté quedando claro, tengan alguna pregunta, Elizabeth, Alejandra. No, todo bien. Muchas gracias. Todo bien, gracias. Gracias. Entonces, eso es en la unidad uno, el reto uno, que comprendió la lección uno y lección 2. Después viene el reto 2, que es el constituyente permanente, que es el que les decía, en donde precisamente aborda la lección 3, que es el poder constituyente ordinario y permanente, los límites y las decisiones políticas fundamentales. Es un envío en donde tienes que ubicar, perdón, tienes que estar haciendo en un flujograma las fases del proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. ¿Sí? Quiénes tienen derecho a iniciar leyes, cómo se da la discusión, como te decía, cómo se da la aprobación, cómo se da la publicación, bueno, la sanción por parte del Ejecutivo, que es el presidente de la República, pero ese proceso legislativo también se da en el ámbito local o estatal. Es decir, así como hay leyes federales, también hay leyes estatales y también hay algunos ordenamientos de carácter municipal. ¿Sí? Entonces, hay órdenes normativos federales, estatales y municipales. En este constituyente permanente también es importante que ubiques un ejemplo de una reforma a la Constitución. Y este ejemplo de reforma a la Constitución, pues también es que incluirlo, además del flujograma. Después hay otro reto, que es el reto 3, que es el caso Marbury contra Madison, que es un caso muy interesante y muy relevante. Resulta que en Estados Unidos se da un cambio, un relevo en el poder. Entonces el presidente saliente nombra jueces. Quizá la prudencia hubiera marcado de que como ya va a entrar otro gobernante, pues a lo mejor él hiciera las propuestas, el nuevo, no el que va saliendo. Sin embargo, bueno, pues no quiso dejar de hacer uso de ese poder, de ese derecho que tenía, e hizo nombramientos. El problema radica o el problema se presenta cuando llega el nuevo gobernante y el nuevo gobernante solicitan audiencia, pues, los jueces que los habían designado, pero no les habían entregado los nombramientos, no habían rendido la protesta de ley. Y entonces, pues no les quiere entregar los nombramientos y desconoce el nombramiento que le dio. Jurídicamente era válido, porque fueron nombrados en su momento, pues, por el titular del Ejecutivo de aquel entonces, que en su momento tenía validez. Y entonces se da una pugna para ver si fue válido o no, y si es válido o no, retener o no entregar o estar solicitando que se reponga ese procedimiento. Y entonces se da la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde a final de cuentas no se llega a resolver de todo el fondo, no llegan a tomar posesión de sus jueces, pero nos da unos análisis muy interesantes sobre la supremacía constitucional y también sobre el tema de a quién le corresponde interpretar a la Constitución. Y le corresponde pues a un tribunal constitucional, a una Suprema Corte de Justicia, que sería la garante, la responsable de hacer el análisis y revisar si todo el actuar de el gobierno se apega a lo que marca la Constitución. E incluso si hay algunos otros ordenamientos que se emiten por debajo de la Constitución, revisar que no vayan en contra de la Constitución. Por ejemplo, en nuestra Constitución está garantizado, por ejemplo, el derecho a la vida. No podemos sacar, por ejemplo, en un código penal que está por debajo de la Constitución, la imposición de la pena de muerte, cuando en nuestra Constitución, por ejemplo, está prohibida la pena de muerte. Entonces, en las normas que estén por debajo de nuestra Constitución, no pueden establecerse ordenamientos contrarios a lo que establece la Constitución. Y créanme que hay varios casos de ordenamientos que están por debajo de la Constitución que son inconstitucionales, en cuyo caso, pues existen algunos mecanismos de defensa, como son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, está también los juicios de amparo, están también los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora llamado Tribunal de Justicia Administrativa, y existen medios de defensa que la propia Constitución prevé para los abusos que se lleguen a dar de las propias autoridades. Entonces, ese es el caso Marbury Madison, donde hay una lectura. Les compartí también algún material adicional. Hay un video también muy interesante que se den la oportunidad de revisarlo. Tienen que estar contestando algunas preguntas, participar en un foro, hacer capturas de
donde tú das respuesta a esos planteamientos y donde haces alguna retroalimentación a dos de tus compañeros. Esas retroalimentaciones son en donde, pues sí, estás de acuerdo porque coincides que efectivamente la supremacía constitucional es un tema que atañe o le compete a los juzgadores, etcétera. Un comentario más de fondo, no tanto de, ah, sí, está bonito lo que opinaste o sí, estoy de acuerdo contigo. No, un poco más de fondo. ¿Sí? En base a lo que tú realizaste de esa lectura. Ese es el reto, 3, caso Marbury contra Madison. Hay otro reto, que es el reto 4, está todavía dentro de la unidad 1, que se refiere a los derechos humanos y la Constitución. Aquí vamos a ubicar una noticia, pues que puedes ubicar en internet, que puedes ubicar, pues en algún medio de comunicación, escrito o visual, de algún tema. Por ejemplo, el tema de la toma de las carreteras de parte de los ejidatarios. Ese es un tema, es una noticia nacional. Y entonces tienes que hacer un análisis conforme pues al Estado de Derecho para ver efectivamente de qué se trata y si hay un pronunciamiento también al respecto de los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, está el derecho al trabajo, está el derecho al campo, están determinados derechos que ahí están previstos. Debes hacer un análisis. Puedes entrar, te recomiendo, entrar a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx, en donde puedes entrar a determinadas noticias o determinados temas donde la Suprema Corte se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el derecho a la vida, sobre el derecho al aborto, sobre el derecho, por ejemplo, al debido proceso, por ejemplo, a la garantía de audiencia, distintos temas que ha tomado, por ejemplo, lo que es la prisión preventiva oficiosa, lo que es hay un tema, por ejemplo, en el artículo 20 constitucional que se refiere a que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre alguno de esos temas. Entonces, lo que yo les estaría solicitando es que ubiquen una noticia, preferentemente reciente. Ahí dice que, pues, unas semanas, no tan antigua la noticia. Sin embargo, si encuentran alguna otra noticia que a lo mejor no cumpla tanto esa temporalidad, que sea un poquito más alejado de esas semanas, pero es de gran ayuda para que puedas hacer ese análisis en donde cómo interviene el Poder Judicial para restituir el Estado de Derecho. Detienen a unas personas, por ejemplo, no había orden de aprehensión, los privan de su libertad y pasa un año, pasan 2 años y no les dictan sentencia. Entonces, ahí se determina, por ejemplo, el Poder Judicial determina que pues no es válida la prisión preventiva oficiosa y no pueden tener a esas personas detenidas por determinado tiempo hasta que sin dictarle sentencia. Entonces, es importante que leas, por ejemplo, esos temas, que nos empapemos y que prácticamente nos demos cuenta que en cualquier actividad que realicemos, pues hay un derecho que nos está regulando, que nos está amparando los derechos humanos y que puede apoyarnos. Entonces es un pronunciamiento en este reto 4 sobre alguna noticia y hacer un análisis precisamente donde el Poder Judicial hace que se respeten los derechos humanos. En la unidad 2 hay un reto 5 que es la división de poderes, es un cuestionario. Hay, como les decía, tres poderes a saber, ejecutivo, legislativo y judicial, tres poderes. Hay otros estados, otros países, por ejemplo, que tienen un cuarto poder. Por ejemplo, Guatemala tiene un cuarto poder que es el poder electoral. Aquí lo tenemos, por ejemplo, como un órgano autónomo. Existen algunos otros estados o países en donde no tienen poderes, bueno, además de estos, ejecutivo, legislativo y judicial. Y como México, por ejemplo, tenemos órganos autónomos, por ejemplo, en materia de los derechos humanos, en materia de Banco de México, en materia de fiscalía, en materia del Tribunal de Justicia Administrativa, y determinados órganos autónomos que resulta importante, pues, que mantengan esa autonomía. En mi opinión estrictamente personal, considero que el tema de derecho a la información era un tema que era importante que se mantuviera como un órgano autónomo. Era importante que esa reforma que se dio al artículo sexto constitucional, pues quedara garantizado este derecho al acceso a la información.
y que estuviera garantizado a través de un órgano autónomo. Con la reforma, pues, el propio Poder Ejecutivo, pues va a tomar este control de esta atribución. Entonces, pues un órgano autónomo, pues como que garantizaba un poco más la imparcialidad. Pero bueno, esperemos que todo sea para bien, pero bueno, pues es una crítica constructiva. Finalmente, en el reto 6 nos habla sobre la inconstitucionalidad y controversias. Hay que hacer una lectura de una acción de inconstitucionalidad. Esa fue dictada por el ministro Alberto Pérez Dayán, bueno, el entonces ministro, y ahora ya es ministro en retiro. Este ministro le presentaron una ley de remuneraciones de los servidores públicos, y determinaron precisamente en esa acción de inconstitucionalidad, pues que había varios elementos que iban contrarios a derechos humanos previstos en la propia Constitución. Hay algunas páginas en donde ustedes tienen que leerlas, y el reto se trata de que den una leída a esos aspectos de esta constitución, perdón, de esa acción de inconstitucionalidad, y que platiquen como de qué trata, como quien ve una película y diga, ah, pues la película trata de esto, básicamente. Este, pues una lectura también como quien platica de un libro, den una lectura a esa acción de inconstitucionalidad. Puede ser que haya algunos conceptos así un poco rebuscados o medio raros. Pueden estar consultando algún diccionario si lo gustan. Pueden hacerme la consulta a través del mensajero ahí del portal, y con gusto pues estaría atendiendo y estaría diciéndoles pues aclarándoles ahí la duda. Y además tienen que hacer un cuadro comparativo entre lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Entonces, ese es otro envío que tienen que realizar para culminar pues estos 6 retos. 2 son de cuestionarios y 4 son de envíos. El reto 2, que es el proceso legislativo; el reto 3, que es el de Marbury contra Madison; el reto 4, que se refiere precisamente a una noticia y tienen que hacer un análisis en materia de derechos humanos; y el reto 6, que es una lectura respecto de las acciones de inconstitucionalidad y hacer un cuadro comparativo de las acciones y las controversias constitucionales. Y además, bueno, pues tienen que hacer una autoevaluación. Y ya con esto, pues bueno, ya tienen su 10 en este módulo de Derecho Constitucional. Es una materia, como les decía, muy interesante, muy relevante, porque gracias a este derecho constitucional, pues entendemos los alcances del ejercicio del poder público. En esta primera sesión quise, bueno, pues esbozarles como que qué es este módulo, cómo está integrado con estas lecciones, con estos retos, con estas unidades, a grosso modo, de qué trata este módulo de derecho constitucional. Y es importante que lo ubiquemos porque a partir del derecho constitucional, pues surgen o brotan o emanan las demás disciplinas del derecho. Del derecho constitucional surge el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho fiscal o derecho tributario, el derecho del acceso a la información pública, lo que es la materia de amparo. Por ejemplo, el juicio de amparo está regido pues por algunos artículos constitucionales, el 103 y 107. Ley de amparo reglamentaria se deriva, por ejemplo, de algunos artículos constitucionales. El 105, por ejemplo, ahí donde encontramos pues también la ley que regula las acciones de inconstitucionalidad y ley de controversias constitucionales, que regula estos medios. En el artículo tercero, pues encontramos fundamento de la Ley General de Educación, en el artículo quinto de la Ley de Profesiones, y todo el actuar de las autoridades pues tiene su fundamento en la Constitución. Luego entonces es de vital importancia que conozcamos la Constitución, que conozcamos cómo se genera la Constitución, el proceso de creación de leyes, el proceso de creación de ordenamientos constitucionales a través del proceso legislativo, en donde participa una Cámara de Diputados con 500 legisladores, 500 diputados. Cada uno de esos diputados es una fórmula. ¿Cómo que una fórmula? Sí, porque hay un propietario y un suplente. Entonces se elige una fórmula y
el país está dividido en 300 espacios geográficos. 300 espacios geográficos se divide el país y en cada uno de esos espacios geográficos se les denomina distritos electorales. En cada uno de ellos se vota por un diputado en fórmula, propietario y suplente. Todos los partidos políticos, Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, todos los partidos políticos presentan sus propuestas y gana el que saque más votos en ese distrito. Cada casilla electoral pues tiene un número aproximado de 500 votantes. Hay casillas básicas, casillas continuas o contiguas. Y todos esos se integran secciones electorales y las secciones electorales se entregan un distrito. En cada distrito se elige a un diputado. Entonces de ahí se eligen 300. Oiga, pero usted dijo que eran 500 diputados. Ok, los restantes 200 se eligen bajo el principio de representación proporcional o también llamados plurinominales. Es decir, los partidos que no ganaron de mayoría en un distrito, pero obtuvieron votos, se hace una entrega de legisladores de representación proporcional. El país se divide en 5 zonas que les suelen llamar circunscripciones, 5 circunscripciones. Nosotros, por ejemplo, en Guanajuato, donde está la sede de UVEC, estamos en la segunda circunscripción. Entonces, en cada una de esas circunscripciones se hace la sumatoria de votos. Por ejemplo, vamos a pensar que para diputados federales se eligieron, por ejemplo, cerca de, no sé, por ejemplo, fueron a votar 50 millones de mexicanos. Entonces, esos 50 millones de mexicanos te da derecho a repartir 200 diputados. El partido A obtuvo 10 millones. ¿A cuántos diputados tiene derecho? Y se hacen como una reglita de tres para ver cuántos son los que le tocan. Claro, es un poco más complejo que esto porque también hay que atender a otras reglas, como por ejemplo la paridad de género, que haya un punto equilibrado entre hombres y mujeres. Que haya también, por ejemplo, no haya una sobrerepresentación, que si tú sacaste, por ejemplo, un 20% de los votos, pues que tu representación sea también en base a ese porcentaje de votos obtenidos. Y hay otras reglas que se tienen que establecer para reunir esos 500 diputados. Y también hay 128 senadores de la República. Los senadores de la República son el partido político que gana en un estado, mete a un senador, el partido político que gana más votos. Eso se les llama senadores de mayoría. El partido político que queda en segundo lugar, mete a un senador. Se les llama senadores de primera minoría. Perdón, les había dicho que los de primera, los senadores de mayoría, era uno, en realidad son dos. Entonces, si son 32 entidades, por dos tenemos los primeros 64. El partido político que gana un estado mete 2 senadores. El que queda en segundo lugar mete un senador. Ahí tenemos otros 32. Y los últimos 32 se hacen también como esos diputados de representación proporcional, también por una reglita de tres. Si hubo 40 millones de mexicanos que votaron por senadores, el partido A obtuvo 8 millones. ¿Cuántos senadores tiene? Y entonces se hace una repartición. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Pues que los diputados representan al pueblo y atienden asuntos de política interior. Los senadores de la República representan a los estados de la República y atienden asuntos de política exterior. A grosso modo podemos decir eso. Y también otra diferencia es que los diputados tienen una duración en el cargo de 3 años, en tanto que los senadores de la República duran en el cargo 6 años. Anteriormente se podía dar la reelección, ya no. Hubo una reforma constitucional donde ya no se permite la reelección consecutiva. Es decir, tienen que dejar pasar un periodo que se llama legislatura y se pueden volver a postular. ¿Sí? Y bueno, esto y más lo voy a estar desglosando en la siguiente sesión. Yo les voy a estar compartiendo algunos otros materiales, algunos que he estado realizando su servidor y algunos que les estaría compartiendo que he ubicado. Así también les estaría invitando, por ejemplo, a algunas reuniones virtuales de algunos temas para si tuvieran la oportunidad, pues de entrar y de participar.
¿Cómo ven, cómo van en sus módulos, en el módulo? ¿Todo bien? Elizabeth, Alejandra. Sí,